Pasé de ser coordinadora de una empresa acá en los Estados Unidos a ser CEO de mi empresa de consultoría de reubicación en los Estados Unidos. Hoy les voy a contar toda la historia, la transición y cómo celebro hoy oficialmente mi primer año. Bienvenidos a este Charlamos Podcast. Mi nombre es Diana y hoy seré tu host. Buenas. Me emociona demasiadísimo hablarles en este capítulo y en este episodio con mi gata al lado, con mi otro gato al lado, con mi esposo atrás de la cámara y con mi bebé durmiendo, ¿cierto? Y me emociona mucho hablarles de este podcast porque en el momento en que ustedes lo vayan a ver, ya habrá pasado oficialmente o estaremos celebrando oficialmente nuestro primer año de constituida la empresa en los Estados Unidos. Esta empresa que me tiene trabajando full, que ha crecido un montón, pero que ha crecido gracias a ustedes. Entonces no quiero empezar este capítulo sin agradecerles porque esto es posible gracias a toda la comunidad bella que tengo en Instagram, en TikTok, que ha llegado por acá por YouTube también y que han hecho posible que mi esposo y yo trabajemos desde la casa y podamos tener la facilidad de estar con nuestra hija. Así que gracias, de verdad lo valoramos mucho y espero que se queden todo el podcast porque la historia que voy a contarles ha sido esa transición que yo hice. Muchas preguntas usualmente son cómo sé en qué momento renuncio a un trabajo que ya no me hace feliz o cómo sé en qué momento puedo emprender si estoy cansada de mi trabajo. Y realmente siento que eso hace parte de una transición y lo que a mí me pasó fue una transición. Yo no tomé una decisión de hoy voy a renunciar y ya mañana me voy a dedicar a mi emprendimiento sin planeación y sin nada, porque yo lo había hecho antes y la había embarrado. Como decimos en Colombia, eso había sido un miércolero, o sea, un mierdero. Perdón. Entonces, pues nada, yo empiezo a hacer esta transición en la que 4 años atrás había empezado. Todo esto empezó en el año 2020, plena pandemia, cuando yo empiezo a hacer un programa de aprendiz, ¿cierto? Y empiezo a trabajar en una empresa como aprendiz. Luego la empresa decide dejarme completamente como tiempo completo y me convierto como coordinadora de marketing. Creo el departamento de marketing de esta empresa y después empiezo a trabajar con personas en redes sociales para trabajar para comerciales para la empresa con Telemundo, Univisión y bueno, diferentes canales nacionales de los Estados Unidos. Entonces, yo quería comerme el mundo. Era el trabajo que yo siempre había querido cuando empecé a vivir en los Estados Unidos y cuando la vida me trajo acá dije, yo tengo dos opciones, o me pongo a llorar por lo que me está sucediendo o aprendo, entiendo, aprecio el proceso y sigo adelante y consigo un trabajo que realmente me apasione. Y empezó a dirigirme por la parte de marketing, siendo comunicadora y viniendo de haber atravesado 3 años súper difíciles en los que fui mesera, niñera, manejé aplicaciones de Uber, literalmente me tocaba quedarme al frente de un Target a veces hasta las 7 de la noche esperando una orden porque tenía que completar lo de la renta, que podía ser una orden de $10 que me faltaban $10 para completar la renta y tenía 2 o 3 trabajos y duré así mucho tiempo hasta que tomé la decisión de voy a estudiar, voy a trabajar y voy a enfocarme en mi carrera profesional en los Estados Unidos porque la voy a sacar adelante. Pero en mi mente siempre estuvo presente de que yo iba a ser empresaria. Eso siempre estuvo presente. O sea, yo sabía que ese paso al ser empleada era una transición. No iba a ser un paso completamente y para siempre. Yo no me imaginaba una empresa envejeciendo y ser pensionada. Jamás. Las personas que lo hacen, maravilloso. Porque siento que emprender no es para todo el mundo. Pero siento que si tú eres una persona como yo que quiere emprender, debe pasar por el proceso de ser empleado en algún momento de la vida para poder aprender de los mejores. Esa es mi técnica más comprobada. Entonces, yo entro a esta empresa, empiezo a aprender y a absorber de los mejores. O sea, yo trabajaba con gente muy tesa, con gente que era gerentes de empresas que tenían no solamente una, ni dos, ni tres empresas, sino 4 empresas, que eran doctores, que habían venido de Irán, que habían venido de otros países, otros estados, y que realmente estaban acá siendo multimillonarios y yo decía, yo quiero ser eso, o sea, yo quiero realmente aprender de esas personas. Entonces empiezo a enfocarme en aprender, en probar estrategias, en ser mejor profesional cada día de lo que yo pensaba que era y yo soy muy exigente con mi proceso. De hecho, soy demasiado exigente conmigo y me pego muy duro cuando las cosas no me salen como yo las tengo planeadas u organizadas porque yo soy mucho de planear y tener micromanagement, es decir, que yo tengo que estar en todo y que todo salga perfecto y la vida no funciona así y lo he venido aprendiendo en el proceso. Entonces, yo empiezo
al mismo tiempo que estoy trabajando en esta empresa, empiezo a compartir mi vida en redes sociales. Esto en el año 2020, pandemia, donde ya sabemos todo el mundo enloqueció, empezó a hacer bailes, cortarse el pelo, cortar las camisas, hacer DIY de todo. Yo fui una de esas. No les voy a mostrar ese video jamás porque es una boleta. Yo bailando en TikTok a ver si me hacía viral, pero eso obviamente no se me da. Hasta que un día un video mío se hace viral en TikTok. Y recuerdo la primera vez que se hizo viral un video, fue un video como que yo explicaba cómo usar las tarjetas contactless en las gasolineras. Y la gente empezó a echarme mucho hate, que ay, la que no sabía, vienes de un país que no sabe nada, o sea, bueno, mucho hate, pero ustedes saben que el hate, pues, hace los videos virales y yo me hice viral con ese video en TikTok, fue mi primer video viral. Pero yo empiezo, bueno, a compartir mi vida en redes sociales mientras estoy trabajando en esta empresa, mientras estoy aprendiendo un montón y empiezo a compartir mi experiencia como aprendiz, mi experiencia trabajando en una empresa en los Estados Unidos en redes sociales. Y empiezo a tener audiencia, obviamente al principio eran 2.000 personas, 3.000 personas, posiblemente mi familia, mis amigos, el conocido que les decía al otro, siga a mi hija, a mi tía, a mí, bueno, todo en Instagram. Y en ese momento yo seguía trabajando, o sea, yo tenía la vida de Hannah Montana. Trabajaba como coordinadora de marketing en la empresa, pero llegaba a hacer videos y me apasionaba realmente, o sea, como que siento que tú debes hacer lo que te gusta y si tú haces lo que te gusta todo el tiempo, nunca verás lo que haces como un esfuerzo, sino como un empeño de, jue madre, esto lo hago porque me gusta y porque sé que en algún momento va a dar. En ese momento, yo como les digo, lo único que tenía en mente era que en algún momento me iba a independizar. Mientras yo era empleada, mientras trabajaba en redes, monté 2 emprendimientos más, un Airbnb y una empresa de ropa colombiana. Los 2 fracasaron por falta de estrategia, por falta de coaching, diría yo, por falta de guía. Porque yo me creía la más atacada, armemos, creemos empresa, una aquí, otra allá, y yo sentía o creía en ese momento un pensamiento muy errado, que entre más empresas tuviera, más exitosas me iba a hacer. Pero resulta que para mí pensar, el éxito de una persona no está en cuántas empresas tiene, sino en qué tan focalizada está su energía, quizás en una de ellas que le puede dar muchísimo también. Maravilloso las personas que tienen muchas empresas, pero les digo desde mi experiencia también que cuando uno focaliza en crecer una empresa mucho, pues es ahí donde está la gallinita de huevos de oro. Aunque también les digo que no siempre te debe tener los huevos en diferentes canastas. Y eso era lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento, pero sin estrategia. Entonces, era empleada, tiempo completo, 9 a 5, lunes a viernes. Tenía el emprendimiento de Airbnb, entonces en las horas del almuerzo o después del trabajo, mi esposo y yo íbamos a limpiar los Airbnbs. Y tenía el emprendimiento de ropa colombiana, que tenía una diseñadora en Colombia y que tenía que yo revisar todas las muestras que me enviaban de Colombia a Estados Unidos y eso era carísimo. Los 2 emprendimientos fracasaron, de nuevo, por falta de estrategia, información, guía y análisis, ¿cierto? Me retiro de estos emprendimientos y digo que ya me voy a dedicar full a redes sociales, a dar contenido demasiado interesante. Sigo compartiendo todo lo que hacía yo en la empresa, pero hablo con mi esposo y le digo, yo no quiero ser esta influencer que todo el mundo conozca como que chévere el estilo de vida, mira dónde viaja, mira lo que tiene, mira lo que hace. Yo quiero ser parte de la solución para las personas que me siguen, que quizás en este momento estén en ese proceso que yo estuve en algún momento de saber cómo me iba a enfocar laboralmente en los Estados Unidos. Pero yo quiero estructurar esto demasiado bien. También que quiero tomar todo el área de reubicación en los Estados Unidos. Cuando hablo de todo el área de reubicación, ustedes dirán, ¿a qué te refieres, Diana? Y es que el proceso de reubicación de una persona que migra tiene diferentes ramas. La rama legal, la rama profesional, la rama laboral, la rama estatal, la rama familiar, cuando vienes con hijos y tienes que ubicarlos en los colegios. Entonces, todo esto hace parte de un mismo árbol. Cuando alguna de estas ramas no está completa o está como un poquito débil, hay que fortalecerla para que el proceso de migración se dé de forma exitosa. Y ojo a esto, no siempre todas las ramas están completas, siempre hay falencia en alguna y esa es en la que usualmente debemos trabajarle más. Pero debemos tener todos los factores cubiertos y todos los puntos cubiertos para entender y para podernos ubicar. Es decir, no para entender ni siquiera, es para como podernos ubicar y poder sentir que nuestro proceso migratorio
no solamente desde la parte legal, sino desde la parte de ubicación en Estados Unidos en general, se está dando de forma exitosa. Entonces yo empiezo a aprender todo esto porque obviamente fue mi experiencia, porque yo pasé por ese proceso y le digo a mi esposo, yo quiero ser parte de la solución y empiezo en ese momento a dar asesorías gratuitas, que si tú eres una persona que me sigue desde hace mucho tiempo, quizás tuviste una asesoría gratuita conmigo. Y yo daba estas asesorías gratuitas porque uno quería aprender mucho de cuáles eran las preguntas constantes que tenía la gente y dos, quería ver qué tanto se movía del tema de consultoría, qué tanto agendaban mis asesorías. Y pues al principio sí, obviamente eran muchas, o sea, como 2 o 3 asesorías a la semana, eran gratuitas, pero el detonante mío para empezar a cobrar las asesorías no fue porque empecé a crecer de seguidores como muchas personas quizás piensan. Yo empecé a cobrar mis asesorías cuando la gente dejó de valorar mi tiempo, cuando la gente no llegaba a las asesorías, porque eran gratuitas. Entonces se les olvidaba, no le daban la importancia que necesitaba o simplemente no les interesaba. Entonces, en ese momento yo sí tenía que correr de mi trabajo, yo corría de diferentes lugares en donde estuviera para tomar esa asesoría porque valoraba, y hay algo que yo respeto mucho y es el tiempo. Entonces, el tiempo de la persona para mí es invaluable. O sea, no le puedes poner un valor al tiempo de alguien. Por eso es que cuando a mí me dicen es que tus asesorías son caras, es que tú no le puedes poner precio a mi tiempo. Tú no sabes lo que me cuesta a mí sentarme frente a ti para tenerte toda la información organizada y que tú no tengas que pasar por ese proceso de investigación. Entonces, como yo valoro mucho el tiempo de las demás personas, también me gusta que valoren el mío. Por eso es que empiezo a cobrar las asesorías. Al principio era un valor mucho más bajito, ¿cierto? Porque, como les digo, estaba en proceso de aprendizaje, no era la profesional que soy hoy en día, estaba aprendiendo, compartía desde la parte de mi experiencia, pero después empiezo a aliarme con diferentes empresas para hacer todo el proceso de reubicación completo en diferentes áreas. Diana no podía hacer todo, pero Diana sí se podía aliar con diferentes empresas que le dieran a sus seguidores la solución que ellos estaban necesitando y buscando. Entonces, así nace mi empresa de consultoría, empiezo a hacer asesorías gratuitas, después a un bajo costo, y esto mientras yo trabajaba. O sea, yo no me dediqué a redes sociales full tiempo, ni a mis asesorías, ni a la empresa de consultoría, ni a otros procesos, hasta que yo no me aseguré de que esto fuera un buen negocio y esto fuera a dar realmente. Entonces resulta que en el 2022 quedo embarazada de mi hermosa bebé Eva. Y le digo a mi esposo, una de mis metas como mamá es estar con mi hija su primer año. O sea, por lo menos el primer año estar muy pendiente de ella, estar con ella. Ni siquiera dije el primer año, realmente dije como los 3 primeros años. Pero obviamente tenía que tener un trabajo que me permitiera ser muy flexible o tener un emprendimiento o una empresa que ya me permite que pudiera estar andando sola y que yo me pudiera dedicar a mi hija. Quedé embarazada en 2022, hablo con mi esposo y la idea era que yo renunciara en diciembre del 2022. Pero resulta que la empresa pues no estaba en un punto en el que yo podía renunciar. Entonces acordamos con mi esposo en que íbamos a esperar hasta que Eva naciera y en ese momento pues yo seguía probando cómo nos iba con las asesorías, si podía hacer más alianzas, si podía tener más colaboraciones en redes. Recuerdo que en el 2022 tuve mi primera colaboración como paga de redes sociales y dije como, bueno, voy a esperar, voy a ver si me contactan más empresas, yo contacto más empresas, a ver qué pasa. Y en el 2023 nace Eva en abril y en mi empresa no me daban licencia de maternidad. Ese fue como un detonante para mí en pensar en, es hora. Pero no solamente eso, yo no sé si a ustedes les pasa, pero las personas o los seres humanos cumplimos ciclos. Y siento que mis ciclos siempre han sido como de 3 años. Entonces yo cumplo un ciclo y cuando tú te sientes muy cómodo en ese ciclo, o sea, esa es como mi alerta. Así yo me empiezo a sentir muy cómoda en algo, algo hay que cambiar, porque yo no puedo vivir siempre lo mismo, es decir, esa es mi personalidad. Entonces yo empecé a estar muy cómoda en la empresa en la que trabajaba, ¿sí? Yo ya sabía lo que hacía, yo trabajaba 9 a 5, yo ya me sabía todos los procesos, yo ya no tenía nada más que aprender. O sea, esa faceta de aprendizaje ya se había acabado, ¿sí? Entonces yo le dije a mi esposo como, o sea, yo siento que necesito moverme ya, que yo ya no pertenezco acá, o sea, siento que yo ya no pertenezco acá. En abril nace Eva. Le digo a mi esposo, ya es hora de renunciar, pero aún, de nuevo, la empresa que tenemos no estaba en el punto que yo quería que estuviese para yo poder renunciar. O sea, créanme que yo tenía un muy buen salario, un buen salario por encima de los 70,000. Tenía en ese momento y adicionalmente trabajaba solo de lunes a viernes, estaba en un trabajo cómodo, trabajaba desde la casa. Cuando yo hablé con mi jefe y le dije, yo necesito que tú me permitas trabajar desde la casa 100% porque acaba de nacer mi hija. No tengo familia acá,
es posible y me dicen que sí, pues aún más fácil. Yo trabajaba desde la casa, de lunes a viernes, de 9 a 5, los viernes de 9 a 4, era como un trabajo soñado. Entonces, en mi mente siempre estuvo como, si tengo un trabajo que todo el mundo quiere, ¿por qué lo voy a dejar si estoy tan cómoda y me voy a enfrentar a este monstruo de empresa que estoy creando sin saber si esto va a tener éxito o no? Aunque en mi corazón yo sabía, eso vibraba en mí, que literalmente era que yo renunciara para que esto explotara, ¿cierto? Y yo siento que como emprendedores sabemos eso. Como emprendedores empezamos a sentir que es el momento de dar más del 1000% en esa empresa que tenemos y más de ese 1000% que nos necesita para que esto crezca. Entonces yo sigo teniendo asesorías. O sea, yo me comprometí a seguir trabajando como en la empresa. Después de que nació mi hija, me comprometí a seguir dando asesorías a la hora del almuerzo y después de que terminaba mi turno de trabajo, o sea, después de las 5 de la tarde, dar asesorías, ¿cierto? Y aún así seguir haciendo pitch con marcas en la noche, cuando Eva se durmiera, una bebé recién nacida, o sea, yo estaba como modo zombie, ¿cierto? Y pasa así, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Nos está yendo bien, nos empezó a ir bien, más asesorías, más colaboraciones con marcas y le digo a Alejandro, ok, vamos a hacer la transición suave, 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 suave. Vas a renunciar primero tú, porque en ese momento Alejandro tenía, digamos que un trabajo más flexible, con un salario pues que era bueno, pero no tan alto. Entonces Alejandro dijo, listo, hagamos la transición, yo empiezo. Alejandro empieza a estar conmigo en la casa, yo empiezo a trabajar, tener asesorías y él se encarga full de Eva, mientras yo estoy haciendo todo eso, o sea, todo haciéndolo desde la casa. Entonces, pasó así casi el año, llega octubre, empiezo a tener más colaboraciones, me sale la colaboración del año con la marca de Verizon, la telefonía celular, y yo casi me muero. Y empecé a generar muchísimos ingresos. Entonces, en ese momento le dije a Alejandro, es hora de que yo renuncie. Pero de nuevo, a mí me gusta dejar las puertas abiertas donde yo he estado. Y me gusta hacer la transición suave. Le dije en octubre, voy a renunciar ya y les voy a decir que trabajo hasta diciembre del 2023. Pero ojo aquí que se me pasó una cosa muy importante, por favor. Y el motivo de este podcast es porque en junio del 2023, yo aún siendo empleada, registro oficialmente mi empresa de consultoría en los Estados Unidos. La registro como una LLC. Y casi yo me muero. Estaba demasiado feliz. Contraté un equipo, la primera vez que contraté un equipo de redes, no, sino de página web, crearon mi página web, todos los servicios, como que empecé a materializar todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, página web, servicios, y contrato también en octubre a mi primer asistente virtual, ¿cierto? Que dije como ya, o sea, tenía muchos mensajes en WhatsApp por contestar, muchas personas pidiendo asesorías, y les recuerdo, yo aquí todavía era empleada. Yo todavía trabajaba como coordinadora de marketing, yo todavía creaba contenido en redes sociales, entonces no me daba el tiempo. Y yo dije, bueno, necesito contratar a alguien. Mi primera contratación, recuerdo, fue en octubre del año pasado, antes de mis cumpleaños. Contrato a esta asistente virtual en Colombia, me va muy bien, ella empieza a contestar todos esos miles de mensajes que me llegaban en Instagram, en WhatsApp, y pues nada, empiezan a agendar asesorías. En octubre yo renuncio, les digo voy a trabajar hasta diciembre en la empresa como coordinadora de marketing y básicamente me dijeron, perfecto Diana, pero queremos seguir trabajando contigo cuando salgas de acá, por lo menos como freelance. Y les digo, no, no, yo me quiero dedicar full a mi empresa. Es hora de dedicar full tiempo a mi empresa. En octubre pasa eso y en diciembre fue mi último salario el 15 de diciembre y ya, se acabó. Éramos Alejandro y yo con esta empresa, con una asistente virtual, una bebé de 8 meses, a darle. O sea, esto era o funciona o funciona. En diciembre del 2023, toda mi agenda de diciembre y enero se buqueó. O sea, se reservó toda y yo tenía agenda hasta febrero. Me empezaron a llegar colaboraciones con marcas colombianas, con marcas estadounidenses. Y en diciembre del 2023 llegó a los 100,000 seguidores en Instagram. Recuerdo mucho que lo celebré demasiado y le dije a Alejandro, lo que viene lo vamos a hacer funcionar. Pero Dios mío, yo
tenía unos planes y Dios tenía otros. Siempre le pedí permiso a Él, pero cuando llega enero, febrero, empezamos a contratar más personas, ya no era una asistente virtual, sino eran 3. No solamente eran 3, sino yo empiezo a estudiar para ser preparadora de formas, para crear nuestra segunda empresa, que es Guías Migratorios, ¿cierto? Para tener todo el control sobre la parte de llenado y diligenciamiento de formas migratorias, y mi empresa literalmente empieza a surgir demasiado. Empezó a generar contratos con abogados de migración, con agencias validadoras, y para las personas que están escuchando este podcast les tengo la primicia, y es que mi empresa, oficialmente cumpliendo 1 año, cerró un contrato muy importante con ECE, que es la agencia validadora de credenciales. Trabajamos de la mano para ayudarlos a todos ustedes a hacer la validación de sus títulos. Pero no solo eso, ECE es la única empresa validadora que es miembro de NACES, que tiene el aval de algunas carreras que solo permiten que tú tengas la validación de ECE. La carrera de odontología, la carrera de farmacéutica, en este momento la carrera de química también. Entonces solo esas carreras permiten que tú valides con ECE para que tu título equivalga a algo en los Estados Unidos. Y pudimos cerrar ese contrato la semana pasada. Mi empresa en este momento, hoy que les estoy grabando este podcast, hoy 26 de junio, este podcast sale en 2 días, o mañana, no sé, mi esposo me dirá, mañana sale, creo que mañana sale. Resulta que me llama servicio al cliente, mi equipo, y me dice, Diana, tienes agenda hasta septiembre ahora. Tienes buqueado todo julio, todo agosto, hasta septiembre. Entonces ya estamos casi en 2 meses y medio de espera para las personas que quieren una asesoría conmigo. Y es cuando como empresa decidimos, Alejandro y yo, crecerla más. Y eso significa traer más consultores. Se me olvidaba mencionar que tenemos un consultor también que contratamos el año pasado para toda la elaboración de hojas de vida, cover letters, y que hace el crecimiento más grande de nuestra empresa también. Y ahora vamos a entrar en una nueva faceta. Toda esta historia se las quiero decir porque para mí fue una transición. Como les dije al principio, yo no me desperté y dije mañana voy a renunciar. Yo me desperté y dije tengo una meta y un objetivo. En Estados Unidos no creo en los sueños americanos, o sea, no creo en que te digan ven a Estados Unidos y el sueño americano ya no existe. El sueño americano para mí no existe. Para mí existe la oportunidad de llegar a un país que te brinda todas las posibilidades necesarias sobre la mesa y las herramientas necesarias para que tú salgas adelante, y con objetivo, planeación y estrategia vas a llegar a ese objetivo que tanto quieres. Sí, es fácil hacerlo acá. Fácil, cuando les digo fácil, significa que es más posible que se den las cosas. No significa que el proceso sea fácil en sí, porque en sí el proceso es difícil. Me tomó 4 años de aprendizaje, luego de prueba y error durante más o menos 1 año y medio para llegar al estado en el que está mi empresa. Entonces, en este momento les voy a decir que creo que esos son los procesos realmente que se dan. Yo, para poder crearles contenido a ustedes, consumo también contenido, y ese contenido que consumo a veces me salen cosas como hice $2,000 en una semana, comenta la palabra tal, y yo te digo, odio y no creo en eso. Y discúlpenme por favor las personas que hacen eso, pero este podcast es sin filtro. O sea, no existe una herramienta, no existe una varita mágica para que tú generes una cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Con planeación, con estrategia se logran las cosas. Y les digo, yo veo los resultados que soñé hace muchos años, ¿cierto? Los resultados que quizás yo me imaginaba, yo nunca me imaginé, quizás nunca lo visualicé así, vivir full de las redes sociales. O sea, que a mí me contactaran empresas para que yo pudiera hacerles algún tipo de publicidad, que me contactaran periódicos, que salieran en el periódico. O sea, eso jamás está, o sea, ¿cómo les digo? Como que nunca lo visualicé tan lejos, ¿sí? O sea, sabía que quería una empresa, pero nunca lo visualicé de esta forma. Ahora que pasa esto, les quiero decir a ustedes que para mí celebrar este año es celebrar el año en el que pude hacer, ¿cómo les explico? Este año, celebrarlo, es como realicé y puse todo lo que he aprendido durante estos 8 años en Estados Unidos como persona, como profesional. Todo lo puse en una vasija para poder crear
Diana Páez International Consultant, que es nuestra empresa de consultoría, ¿cierto? Para crear mi empresa realmente tuvimos que ponerle demasiadas cosas. Experiencia, lágrimas, risas, llantos. ¿Sí me entienden? Entonces, quiero decirles a ustedes el día de hoy que aunque estén en un proceso de querer emprender y que ustedes vean que las cosas no se están dando, no se desesperen. Porque cuando uno emprende con desespero y cuando uno emprende por necesidad, si algo no se da con dinero, uno desiste y es cuando los emprendimientos bajan. Emprendan por pasión y hagan la transición poco a poco. Creen sus empresas con aprendizaje, con estrategia, con objetivo, con planeación. Cuando tú sabes para dónde vas, es mucho más fácil que llegues a esa meta. Pero cuando tú no sabes para dónde no vas, es como si no tuvieras ningún rumbo. Tú cuando pones tu GPS, y les voy a poner esta metáfora que la escuché de una mentora que amo mucho y que me ayuda mucho en este proceso. Margarita, si me estás escuchando, te quiero entrevistar. Margarita Pasos, Vilma Núñez. ¿Sí? Aprendo que si tú no tienes para dónde vas, si tú no sabes la ruta, si tú no sabes, perdón, el destino, pues no, la ruta no se va a ver de ninguna forma, o sea, no vas a saber llegar. Entonces, este año lo quiso celebrar con ustedes, primero agradeciéndoles, segundo mostrándoles que el proceso, aunque ustedes lo escuchen constantemente, no es fácil, pero es muy posible, si le ponen todo el empeño que quieren. Entonces, para concluir este podcast, les tengo 3 cosas y tareitas que les quiero dejar en este podcast de hoy. Primero, ¿cómo se visualizan en 4 años? La decisión que ustedes están tomando hoy, ¿solo los beneficia en el presente o los beneficia también en el futuro? ¿Los aleja de la meta que tienen a futuro o los acerca a la meta que tienen a futuro? Y 3, ¿realmente el lugar en donde estás es donde quieres estar para siempre? Porque si tú no quieres estar en ese lugar, es momento de que mires en qué lugar quieres estar. Recuerda que estás en un país de oportunidades y que no viniste a hacer lo que te toca, sino lo que realmente te gusta y te apasiona. Con esto me despido con ustedes. Los quiero mucho. Celebro este año maravilloso de Diana Páez International Consultant y espero que podamos seguir ayudando a miles y miles y millones de hispanos en los Estados Unidos que quieren hacer de su vida un éxito en este país que les brinda las oportunidades. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio porque vienen demasiados muy candentes. Los quiero mucho. Chao.